Yo iba a hablar de los discípulos, pero cuando me puse a estudiar la vida de los discípulos son 12, y por poco que hable de cada uno, se van una pila de horas. Entonces elegí uno. He elegido uno de los menos conocidos, que tiene 2 nombres. El nombre con que figura casi siempre es Bartolomé, pero el nombre bíblico es Natanael. Es un discípulo poco conocido, pero muy importante en la Biblia. Primero les explico lo de Bartolomé. Bartolomé no es un nombre. Bartolomé es una aclaración. La palabra bar quiere decir hijo. Hijo de Ptolomé. Cuando se hablaba de Pedro, Bar Jonás, Simón Bar Jonás, San Pedro, hijo de Jonás. Es decir, Bar es un prefijo que significa hijo y después viene el nombre del papá. Entonces, por eso tenemos que descartar el nombre de Bartolomé, aunque se usa mucho en el Nuevo Testamento, pero el verdadero nombre es Natanael. Y quiero hablar de Natanael porque casi nunca se habla del pobre Natanael, y sin embargo un tipo que representa un papel clave en la Biblia. Todos los personajes de la Biblia están acá en este libro sagrado para hacernos pensar, hasta los que se portaban mal. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, a partir del versículo 43. San Juan, capítulo 1, desde el versículo 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Galilea era una provincia situada al norte, en Palestina. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede venir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante. Ahora le está hablando a Felipe también, que iba junto con Natanael. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí la lectura. Yo no sé qué haríamos nosotros si un día nos encontramos con Jesús o Jesús nos encuentra a nosotros. ¿Saben que este pasaje lo escribió el apóstol Juan contando esto? Porque tiene un sentido simbólico muy profundo. Una razón muy simple para cualquier lector de aquella época. Fíjense, no voy a leer en el orden en que hemos leído, no voy a tocar en ese mismo orden el pasaje, que cuando Natanael le dijo a Jesús, ¿de dónde me conoces?
Jesús le contesta: antes que Felipe te llamara y te viera, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, ustedes escuchan esa expresión, cuando estabas debajo de la higuera, y tal vez no les dice nada, pero a un judío le decían mucho. Miren ustedes en la Biblia, en la Biblia judía, en el Antiguo Testamento, en el profeta Miqueas, está por allí, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, en el capítulo 4, se habla del reinado universal de Dios, de cuando Dios reine. En el versículo 3, al final, por ejemplo, cuando se habla del reinado del Señor, dice: Él juzgará entre muchos pueblos, corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, martillarán sus espadas para transformarlas en asadones, sus lanzas para transformarlas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Sentarse debajo de la higuera era en aquella época un símbolo profético, una actitud que representaba generalmente, no para todos los que se sentaban a buscar la sombra, pero para los que conocían las profecías y tenían una vida devocional, sentarse debajo de la higuera era un símbolo, era esperar el momento en que Dios viniera a reinar y se acabaran las guerras, se acabara la injusticia, se acabara la violencia, se acabara el delito y la corrupción. Era tan importante que ustedes pueden verlo también en otro profeta del Antiguo Testamento, de antes de Jesús, en Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 3. Zacarías es el penúltimo libro de la Biblia judía, de lo que se escribió antes de Jesús. Zacarías 3. Al final del versículo 9 del capítulo 3, dice el Señor: quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, el día que se quite el pecado, debajo de su vid y debajo de su higuera. Entonces, eso representaba algo, y si Jesús se lo hizo notar, era porque Jesús se daba cuenta de que Natanael era un creyente auténtico y sin engaño. No porque se haya sentado debajo de la higuera, sino porque al sentarse debajo de la higuera, en el caso de Natanael concretamente, estaba mostrando un espíritu de fidelidad a Dios, el deseo del reino universal del Señor, el deseo de la paz en una época en que había frecuentes actos de violencia por causa del Imperio Romano, y se sentaba debajo de la higuera. En general, había muchos judíos que se sentaban debajo de la higuera para tomar sombra, no tomaban mate porque no había, pero se sentaban a charlar, a conversar, porque Palestina es un país que tiene sol muy fuerte, un clima muy seco, y la gente busca la sombra. Me contaban los hermanos que ahora vinieron de Palestina, Rogelio Castillo y Cristian Anesini, me contaban que ahora hay muchos más árboles, que ahora hay mucho más riego, que hay bosques más frondosos como los había en el tiempo de Jesús. Pero aún en el tiempo de Jesús, según el lugar, particularmente Galilea, que estamos hablando, en la zona costera, no había tantos lugares de refugio, así que muchos judíos se sentaban debajo de la higuera simplemente por sentarse. Pero cuando Jesús lo señala, dice el versículo 47, Jesús vio a Natanael, que se le acercaba. Quiere decir que Natanael en ese momento iba caminando, no estaba debajo de la higuera, estaba caminando. Y Jesús lo mira y le dice: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es difícil decirle a una persona que no hay engaño. Decirle a cualquiera de nosotros: en vos no hay engaño, no hay mentira. Todo lo que decís vos y lo que hacés es verdad.
Cuando eso viene de parte de Jesús mismo es muy importante. Le dice, eres un verdadero israelita, no le dice, eres un verdadero cristiano. Porque aunque Natanael era evidentemente un religioso, y su actitud debajo de la higuera lo demostraba a criterio de Jesús, que observaba mucho más que lo que vemos los hombres, la Biblia dice que el Señor mira dentro de nosotros, mira al corazón. Nosotros miramos la apariencia, pero el Señor mira al interior. Miró a Natanael y en su interior vio toda la sinceridad y toda la honestidad. Fíjense por qué, volviendo para atrás. Felipe había conocido a Jesús junto con Andrés y con Pedro, habían encontrado a Jesús el día antes. Y entonces eran los discípulos, San Felipe, San Pedro, San Andrés, y lo encontraron a Natanael. El que lo encontró fue Felipe y le dice, mirá, justo acá hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Porque Moisés era uno de los autores más respetados entonces. Moisés había escrito que un día iba a venir un rey que iba a ser como una estrella, que iba a traer la paz y la salvación. Dice, y encontramos también ese mismo hombre de quien hablaban los profetas. Y los profetas eran los que hablaban de que iba a haber paz universal, que se iban a solucionar todos los problemas y que la gente creyente iba a poderse sentar debajo de la higuera. Y entonces va Felipe y se lo dice a Natanael. Le dice, hemos encontrado a aquel de quien hablaron los profetas. A lo mejor Felipe sabía que Natanael era místico, religioso. Porque Natanael fue el que lo encontró debajo de la higuera, no Jesús. Jesús lo encontró caminando, ojo, solamente que Jesús sabía dónde estaba. Y entonces le dice, ¿sabés, Natanael? Le dice Felipe, encontramos al Mesías, al Salvador del mundo, al Todopoderoso del que hablaba Moisés, al Todopoderoso del que hablaban los profetas cuando decían que va a venir un reino universal. ¿Sabés? Lo encontramos. ¿Sabés quién es? Jesús. Y ahí agrega el hijo de José. Todavía no se habían enterado mucho del nacimiento virginal de Jesús. Y también posiblemente era para identificarlo, porque Jesús era un nombre muy conocido en la época. Jesús, Josué, Josué, nombres comunes en Israel. Y después agrega de Nazaret. Natanael era sincero. Y dice, de Nazaret. De Nazaret puede venir algo de bueno. Los que estudian la personalidad de Natanael dicen que era muy inteligente, porque Nazaret estaba en las inmediaciones, no cerca, pero en las inmediaciones, a cierta distancia, de Tiberíades o de Tiberias, una ciudad donde Herodes celebraba sus fiestas negras, sus bacanales, sus orgías. Y entonces, como en Tiberias no cabían todos los que iban a las orgías, unos se acercaban a Nazaret y otros se acercaban a Caná. ¿De dónde era Natanael? Si ustedes buscan en la Biblia, en Juan capítulo 21, van a encontrar en el versículo 2 esto que es muy interesante. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, el mellizo quiere decir Dídimo, y Natanael, el de Caná de Galilea. Natanael era de Caná, una pequeña población que estaba a la misma altura de Nazaret y a la misma distancia de Tiberias. Entonces, Natanael se conocía las noticias, aunque él era de Caná. Estaban, algunos escritores dicen que estaba a una legua, yo creo que estaba más lejos, pero no lo puedo demostrar. Pero una legua son unos 4 kilómetros nomás. Pero era un poco mayor la distancia. Se enteraban que los extranjeros romanos que iban a las bacanales, a las orgías, a las fiestas negras que se hacían en Tiberias, a veces dormían en Nazaret y ahí también tenían sus prácticas paganas y sus prácticas inmorales. Era más o menos lo que va a ocurrir acá en Rosario en el mes de julio. En el mes de julio vamos a tener 20.000 homosexuales, dice la capital en Rosario, porque son las Olimpiadas Gays acá. No hay ningún honor para Rosario.
Bueno, pero eso existió siempre. Y eso ocurría en Tiberias. Y cuando a Tiberias el espacio no alcanzaba, porque Tiberias no era una ciudad grande, entonces se iban para Nazaret. Y los de Caná, que aparte de eso tenían una bronca como los de Rosario y Córdoba, porque competían cuál de los dos pueblos era más importante, les sabían todas los entretelones. Entonces cuando viene Felipe y le dice, porque el Mesías, el Salvador del mundo, es de Nazaret. Tenía razón Natanael, de Nazaret. De Nazaret puede venir algo bueno, ¿no? Es como para nosotros los de Central decir, de Yul puede venir algo bueno. De Nazaret puede venir algo bueno. Pero era una pregunta sincera, ¿eh? No era una pregunta de mala voluntad. Natanael posiblemente sabía que las profecías decían que el Rey del universo, el Hijo de Dios, iba a nacer en Belén. Entonces, ¿cómo puede venir de Nazaret? Entonces Felipe le dice, vení y mirá. Ven y ve, vení, mira, total, ¿qué te cuesta? Vení conmigo y yo te lo presento. Ese ven y ve se repetía siempre. Una vez, en el versículo 38, ahí en el capítulo 1 de Juan, dice que cuando los discípulos seguían a Jesús, o los dos que estaban siguiendo a Jesús, Andrés y Felipe, o Andrés y Juan al principio, Jesús les dijo, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿a dónde moras? Jesús les contestó en versículo 39, venid y ved, vengan y vean. Bueno, lo mismo hizo Felipe con Natanael, le dijo, vení, mirá, vení a ver. Y cuando Natanael vino a ver a Jesús, descubrió que Jesús lo estaba mirando a él. Es interesante eso, ¿eh? Cuando vos querés mirar a Jesús, Jesús ya te está mirando de antes. No solamente ahí cuando lo ve venir en el camino, ya lo había visto antes. Y ya sabía que Natanael era un hombre honesto, correcto, no digamos perfecto, porque no hay ninguna persona perfecta, la Biblia dice, pero que al menos como judío israelita de la religión de Israel, era verdadero, era sincero y no había engaño, no era un hipócrita. Es muy raro que Jesús diga eso, porque Jesús siempre le daba con un hacha a la gente cuando los encontraba, porque le conocía todo. Hay aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Se lo decía a un hombre que no era orgulloso. Natanael no le dijo, menos mal que te diste cuenta, ¿eh? No, dice, Señor, ¿de dónde me conoces? Aunque uno diga, tiene cierta dosis de orgullo, tal vez no, porque se quedó desconcertado. Por lo menos que Jesús le dijera así. Porque la palabra israelita se usaba muy poco entonces, se usaba judío, por Judea. Israel fue el nombre que Dios le dio a Jacob muchos siglos antes, mucho tiempo antes, unos 1300 años antes, y se usaba solamente como una expresión del pacto, de las promesas, se usaba con mucha reverencia. Más bien todos decían judío, que era una expresión también respetable. Cuando Jesús dijo israelita, quiso decir más o menos, este es un creyente en el que no hay engaño, este es un creyente que no es hipócrita. Entonces Natanael le pregunta, ¿y de dónde me conoces? Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora Natanael enseguida se queda admirado, pero dice enseguida, maestro, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué se lo dice? Porque esto demuestra que cuando él estaba debajo de la higuera estaba en una actitud religiosa. Estaba pensando en las promesas del Mesías, si no, no sabía que hubiera dicho, qué admirable eres, oh profeta. No. Cuando le dice, tú eres Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, es que uno descubre que él estaba debajo de la higuera cumpliendo la profecía de Miqueas y de Zacarías. Él estaba esperando que el Señor se manifestara en todo su poder. Entonces el Señor, Dios siempre es más de lo que nos parece a nosotros. Así que vos creés porque te dije que te vi debajo de la higuera, vas a ver cosas mayores. Y miró a los dos, porque Felipe estaba también ahí. Felipe lo había llevado. Y dice, de cierto les digo,
que desde ahora en adelante ustedes van a ver el cielo abierto y van a ver a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, que era la manera como Jesús se llamaba a sí mismo. ¿Por qué les dice eso? Se lo dice a los dos, pero el que mejor entendía era Natanael, porque él aplica un pasaje del Antiguo Testamento, igual que el de sentarse debajo de la higuera. Ustedes deben acordarse de un personaje del Antiguo Testamento que se quedó dormido y vio ángeles que subían y bajaban por una escalera. ¿Quién era? Jacob. ¿Cuál era el nombre de Jacob? Israel. ¿Ven el juego de palabras que estaba haciendo Jesús? Ustedes van a ver, pero se lo dice a Natanael especialmente, vos que estabas sentado debajo de la higuera y que yo te acabo de llamar israelita y que estás esperando al rey, el Mesías que va a triunfar, yo te digo que ahora vas a ver, como vio Jacob, que no era Jacob el fundador de Israel, pues Abraham era el padre de la fe, pero que le dio el nombre fue Jacob. Vas a ver que los ángeles descienden y ascienden, es decir, que yo estoy, quiere decir esto, voy a estar en continuo contacto con el cielo. Bueno, Natanael se habrá quedado pensando, ¿no? Yo también me hubiera quedado pensando, ¿cómo será eso? A lo mejor miró para ver si venía alguno volando así, como los ángeles no vuelan, no tienen alas, eso es un invento del arte. No es pecado el arte, es arte, pero ¿quién sabe qué habrá pensado Natanael hasta que al tercer día, pero esto era al tercer día desde el que empezó Jesús a testificar, así que casi enseguida de empezar, Jesús se va a Caná de Galilea. ¿De dónde era Natanael? De Caná de Galilea. Se va a Caná con los discípulos y estaba allí la madre de Jesús. ¿Por qué es importante este detalle? Porque Felipe le había dicho a Jesús, el hijo de José, y en realidad Jesús era el hijo de María, porque María era virgen, la Virgen María. Tal vez Felipe lo sabía y no se animó a decírselo de entrada porque pensó que quizás Natanael, como era muy racionalista, iba a dudar de esa expresión. O tal vez porque Felipe mismo no estaba muy bien informado todavía, porque recién acababa de convertirse y en aquella época no era como ahora que todos lo sabemos, en aquella época la gente se iba enterando sobre la marcha. El caso es que allí estaba la madre de Jesús, no el padre, no está José, estaba la madre, estaba María. Y Natanael entonces conoce a la Virgen María, conoce a los demás discípulos, él era uno de ellos, y cuando mira a su alrededor, descubre que Jesús empieza a hacer señales, el famoso milagro de transformar el agua en vino, y los demás milagros que le van enseñando a Natanael. Esto es que los ángeles suban y bajen. Sobre todo Hijo de Dios, porque la Biblia dice que los ángeles son enviados a todos nosotros, pero solamente cuando nosotros aceptamos que Jesús es el Rey. Entonces, aunque no los veamos con nuestros ojos físicos, podemos creer en ellos con los ojos de la fe. Y poco a poco Natanael se va enterando. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 11, está una de las confirmaciones. Cuando termina el diablo su tentación, cuando deja de tentar a Jesús, dice el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 11, el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. En el Evangelio de Lucas, allí nomás, cerquita de Juan, en el capítulo 22, encontramos el versículo 43, donde se habla de Jesús orando en el huerto de Getsemaní el día antes de ser crucificado, cuando estaba en una agonía que sudaba grandes gotas de sangre, y dice el versículo 43, Lucas 22, 43, y se le apareció un ángel del cielo
para fortalecerle. Y después nosotros sabemos todos que los ángeles aparecieron también en la resurrección del Señor, como vamos a ver en los días que nos restan de esta semana. Y Natanael fue descubriendo entonces estas cosas que vamos a resumir. Primero, antes que yo busque a Jesús, Él me busca a mí. Antes que yo lo conozca, Él me conoce. Él sabe lo que yo hago, aunque yo no tenga sensación de su presencia. Él comprende exactamente mis actitudes y me ayuda a fortalecer mi fe. Él fue descubriendo todo eso. Por eso, aunque los demás autores, porque hay que entender esto, los demás autores, Mateo, Marcos y Lucas, no eran teólogos, eran investigadores, eran personas dedicadas a escribir la vida de Jesús, pero no entraban en el terreno difícil de la teología. En cambio, Juan sí era un teólogo, el más grande de los teólogos de toda la historia, el apóstol Juan, aún más grande que Pablo, aunque Pablo es más claro, más explícito, escribió mucho más. Y Juan, él que estaba observando completamente todo, mirando atentamente cada detalle, él descubre el sentido de cada frase de Jesús a Natanael y elige el nombre Natanael y lo pone por todas partes y lo enumera. Los demás dicen Bartolomé, y está bien también era conocido con ese nombre. Bartolomé era casi el apellido, porque en aquella época no existía apellido. Existía el nombre de pila, por ejemplo, el apóstol Pedro se llamaba Simón, y después el nombre del padre, Simón Bar Jonás, Simón, hijo de Jonás. Y así se iban formando los apellidos. Todavía ahora muchos apellidos conservan eso, por ejemplo, Bonfiglio, figlio quiere decir hijo, Johnson en inglés, son quiere decir hijo de Juan, Johnson, Jorgensen en Holanda, Sen quiere decir hijo, y Jorge, hijo de Jorge. Todavía ahora muchos apellidos son así. Y en aquella época también. Entonces, los demás ponían el apellido, Bartolomé, el apellido. Juan pone siempre Natanael. Y para terminar, vamos al capítulo 21, donde estaba este dato de Natanael que hicimos notar recién. Donde se hacían las fiestas negras del rey Herodes y de los romanos, y alguna vez estaría Poncio Pilato ahí también, ¿no? Ahí se hacían todas las bacanales, las orgías. Entonces el mar de Tiberias significa que Jesús había ido ahí cerca, después de haber resucitado, había ido allí. Y estaban ahí los discípulos, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, y otros dos que no se mencionan acá. Y entonces todos, incluyendo a Natanael también, fueron a pescar, porque todos los que están nombrados aquí eran pescadores. Y fueron a pescar porque como Jesús había muerto, y ellos no se acordaban de la enseñanza de la resurrección hasta el momento que lo vieron resucitado el domingo de la resurrección, y después no lo vieron más porque Jesús vino, apareció ese día y después faltó unos días, no sabían qué hacer. Habían perdido, yo lo voy a explicar esto el sábado y el domingo en los mensajes, habían perdido un poco el sentido, el sábado no porque es el casamiento, el domingo en la mañana y el domingo en la noche, un poquito el sentido de la realidad. Sí, lo vimos a Jesús resucitado, pero sería Él, estaríamos engañados, porque apareció y después desapareció y vino y se fue de nuevo y no lo encontramos. Y entonces se habían ido a pescar y estaban allí y viene Jesús a la mañana y no lo reconocen. Dice el versículo 4 que cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa y los discípulos no sabían que era Jesús, a pesar de haberlo visto, porque el capítulo 20 dice que ya lo habían visto. Y entonces les preguntó, ¿tienen algo de comer? Y dicen, no, porque no pescaron nada. Dice el versículo 3 al final,
Aquella noche no pescaron nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha. Y echaron la red a la derecha. Y entonces, fíjense lo que sacaron, versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. No tenían necesidad de tantos peces para desayunar. No hay necesidad. Dios siempre se ocupa de nuestras necesidades. Escuché hace poquito a un predicador una cosa muy interesante. Dijo, cuando Jesús se encontró con los discípulos, antes de ocuparse del problema espiritual de Pedro, que lo había negado 3 veces, se ocupó del problema emocional y del problema físico. Primero, se presentó, ellos lo reconocieron, es el Señor, así dice el versículo 7, se dieron cuenta, entonces emocionalmente se tranquilizaron, estaban muertos de hambre. Entonces el Señor les proveyó el desayuno, no de los 153 peces que sacaron en la red, sino de las brasas puestas, el pez encima de ellas y pan que Jesús había preparado. Se ocupó de alimentarlos, su necesidad emocional y su necesidad física, decía el predicador. Y después que Pedro comió el pescado asado, ¿no?, el pan, y vio que era el Señor, porque sabía que era el Señor, entonces, dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús lo habló a Pedro y le dijo, Simón, ¿me amas? Porque Pedro había cometido una debilidad muy grande. Pero lo que nos interesa ahora es que Natanael estaba ahí. Uno piensa, ¿qué siente una persona? Porque uno esperaría, yo no sé si Natanael y los demás discípulos estarían criticando a Pedro, no sé si sí o no, porque la verdad es que todos se escaparon, Natanael también se escapó, porque el único que se acercó a la cruz fue Juan. Pero lo interesante es la pregunta de Jesús, ¿me amas? Realmente, lo que vos me dijiste ese día, antes de negarme 3 veces, antes que cantara el gallo, cuando estaba yo todavía en libertad, cuando celebramos la primera vez la comunión, la cena del Señor, vos me dijiste, aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar porque yo estoy pronto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Y no cumpliste tu palabra y me negaste cobardemente 3 veces. Yo te acabo de hablar, te acabo de alimentar. Quiere decir, te acabo de perdonar. ¿Me amas? Sí, Señor, sí. ¿Pero me amas de verdad? Sí. ¿En serio? Sí, Señor, 3 veces. Bueno, está bien. Seguí haciendo lo que hacías, apacentar mis corderos, cuidar de la gente que me sigue. Un tipo inteligente como Natanael. Los discípulos eran muy inteligentes. Algún día me gustaría hacer una serie de reuniones cada día, tomar un discípulo durante 12 o 13 reuniones, incluyendo a San Pablo, Judas. Mirando eso, qué lección. Qué hombre extraordinario. No era un escritor, por eso no figuran sus epístolas. Era un observador de la realidad. Y sin duda debe haber hablado con mucha gente, porque los discípulos no fracasaron. El único discípulo que fracasó, dice la Biblia, es Judas Iscariote. Los demás triunfaron, fueron fieles, fueron iguales que Natanael después, verdaderos israelitas en quien no hay engaño. Por eso, dejémoslo acá hasta el jueves, pero pensando cómo vivieron los discípulos esas horas finales de Jesús. Cada uno desde su ángulo, cada uno recordando cómo lo conoció, cómo lo siguió, qué buscó en él, pero recordando siempre, Jesús fue el que nos miró primero, a nosotros también. Y sigue teniendo piedad y misericordia con nosotros. Y nos sigue amando, cualquiera sea nuestro nombre. Él nos ha visto antes que nosotros pensáramos en Él, en algún lugar, debajo de alguna higuera o no, pero Él nos vio y nos llamó para que podamos recibir su amor y su paz.
Oremos. Señor, cuánto te agradecemos por el ejemplo de todo lo que tú hiciste en la vida de este siervo tuyo, Natanael. Y también porque él, a su manera, con toda honestidad, con toda sinceridad, buscó los símbolos que recordaran la esperanza que todos tenemos del día en que este mundo malo termine y venga Jesús a reinar sobre la tierra y se acabe la corrupción, la maldición, la degeneración y el pecado, y venga la paz, la justicia. Cuando seamos ciudadanos del universo, cuando pertenezcamos, Señor, definitivamente a tu reino por toda la eternidad. Te damos gracias porque estos hombres como Natanael y como Pedro y como Felipe, como Juan, como Tomás, a pesar de sus debilidades o de sus flaquezas, de sus virtudes o de sus errores, tú los buscaste, Señor, y los usaste para que nosotros que vivimos 2000 años después podamos encontrar estas verdades también y sentir que tú nos amas también a nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.